Álvaro también ha comentado, siempre hay pronósticos catastrofistas de que la seguridad social va a quebrar y nunca quiebra. A ver, la seguridad social ya ha quebrado varias veces en nuestro país. Y cojo la referencia que ha mencionado antes Eduardo. La sanidad hoy no se paga con cotizaciones sociales. Totalmente de acuerdo. Pero en los 80 sí se pagaba con cotizaciones sociales. En los 80, con cotizaciones sociales, te entraba la pensión y te entraba la sanidad. ¿Qué pasó? Que el sistema no daba más de sí y dijeron, vamos a sacar el gasto de la sanidad pública de la seguridad social porque con las cotizaciones no llega. Y vamos a subir los impuestos. Antes con las cotizaciones te entraba pensión y sanidad, ahora cotizaciones más nuevos impuestos para costear la sanidad. Ahora que están diciendo, vamos a sacar eso no es quebrar. gastos... Claro, eso no es quebrar. He utilizado la palabra quebrar y eso no es quebrar. A ver, si un seguro te dice, oye, que yo te voy a cubrir la sanidad y te voy a cubrir las pensiones, un seguro privado, te voy a cubrir la sanidad y te voy a cubrir las pensiones, y al cabo de 10 años te dice, mira, que has estado pagando para recibir sanidad a cambio de lo que has estado pagando y para recibir pensiones, y de repente ya no te voy a pagar la sanidad, porque no tengo suficientes recursos para pagarte la sanidad. Si te la pago, quiebro. Eso es un concurso de acreedores. Se le traslada pero es que al no es acreedor lo mismo, Rayo, la pérdida. porque la sanidad pública se sigue pagando, pero a cargo de los Porque ha subido los impuestos, ha subido otros impuestos para pagarla, no con cotizaciones. Pero no hay que irse, un momento, no hay que irse a la sanidad. Vamos a ver, cuando yo entré en el mercado laboral, hace 20 años, había unas condiciones. Tú cotizabas con unas condiciones, se contaban los 15 últimos años de la vida activa a la hora del cálculo de la base, tenías 35 años para que mínimo para cobrar el 100%, te podías jubilar a los 65 años y unos años después de que yo estuviera en el mercado laboral, de repente dijeron, las condiciones han cambiado. Entonces, ya no te cuentan los 15 últimos años de la vida activa, sino los 25, cuando se acabe de implementar. Todos los datos que voy a dar es, evidentemente, cuando se acabe de implementar la reforma de 2011. Ya no te jubilas a los 65, ahora la edad teórica para cobrar ese 100% son los 67. Entonces, eso es una quiebra. Es decir, si yo estoy aportando... No, un momento. Si yo estoy aportando a un seguro privado, supongamos que yo estoy aportando un seguro privado, y a mí el seguro privado me dice, yo te voy a remunerar la cantidad que tú pongas más un porcentaje que va a depender del incremento, yo qué sé, del IBEX 35, en función de lo que genere el IBEX. Y cuando yo me voy a jubilar me dicen, no, yo te había dicho que si tú ibas aportando desde los 25 a los 65 te daría la cantidad que tú has generado más una revalorización igual a la que generas el IBEX, por ejemplo, si está invertido en renta variable, pero ahora en vez de a los 65 vas a tener que seguir hasta los 67 o 69 y además ya no es la remuneración del IBEX, es la remuneración del IBEX menos un 2% anual. Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto me estáis engañando, esto es una quiebra, me estás cambiando las condiciones. Esto no es lo mismo. Una modificación unilateral de las condiciones del contrato. Pues eso es una quiebra. Una quiebra de manual. Yo iría al tribunal y le diría, oiga, ¿esto qué es? Y entonces dirían, usted no puede hacer frente a sus obligaciones a las que ha firmado. Y le diría el seguro privado, no. Bueno, pues abrimos un concurso de acreedores y a ver qué porcentaje de esas obligaciones a las que se había comprometido puede hacer usted cargo, o sea, se puede hacer usted cargo. ¿Cuál es la definición de quiebra si no? Modificación unilateral de las quiebra condiciones. es incapacidad de atender los pagos pendientes. Y eso no pues es lo que le ha ocurrido a la exactamente. Claro que sí. de sanidad. Te han cambiado las condiciones. Cambiar las condiciones no los quiere pagos. decir que te dejen de pagar. La gente como tú, que tenía no te pagan menos pública en un primer momento, luego siguió recibiendo sanidad pública. Eduardo, si nos jubiláramos a los 90 años con el 50% de pensión actual, tampoco lo llamarías quiebra. No es una quiebra, es una modificación unilateral de los términos de contrato. Mientras te den un euro al mes. Porque es importante el lenguaje. Vamos a dejar contestar a Eduardo, para que no se pise. El lenguaje es muy importante, porque quiebra alude o hace referencia a que hay una incapacidad técnica o financiera por parte del agente económico correspondiente. Eso no es el caso de la Seguridad Social ni del Estado en ninguna de sus partidas. Ha recortado por vicio. Lo único que ocurre, termino con lo siguiente, Rayo, termino. Lo único que ocurre es que los gobernantes determinados correspondientes, primero con los gobiernos del PSOE y luego con los del PP, han reformulado las condiciones y eso sí se puede considerar pues como una ruptura del contrato que había, del contrato social. Y yo, que quede claro que no estoy de acuerdo con eso, pero no se puede llamar quiebra haciendo referencia a que el Estado no tenía dinero. No, capacidad financiera y fiscal tenía de sobra. Pero Eduardo, ¿por qué han recortado? Que hoy día estamos pagando cosas mucho más exageradas.
Eduardo, ¿por qué hemos gastado pagar... 2.400 millones en vacunas? Eso Eduardo, es si pueden pagar sostenidamente, ¿por qué han recortado? ¿Es por mero sadismo contra los pensionistas o por qué? Pero no es una quiebra, es un reajuste. Puedo contestar. A ver, una quiebra es un recorte de los derechos de cobro. No. Es una quita. Es una quita. Si tú vas a concurso y te hacen una quita, estás quebrado. Termina de contestar Eduardo, sí. Álvaro y Rubén. Termino rápido. Y además aludo a la pregunta que ha hecho Rayo. ¿Por qué lo han hecho los gobernantes correspondientes? Pues por una cuestión ideológica. O sea, hay que entender que el sistema de la seguridad social, sobre todo el de las pensiones, compite con el sector privado. Cuanto más fuerte sea el sector público, más dificultades va a tener el sector privado para hacer beneficios. Y estamos hablando de que los gobernantes de turno han sido personas que están en los consejos de administración de grandes empresas financieras que ganan dinero con el negocio de las pensiones privadas, por poner solo un ejemplo. Así que hay una cuestión ideológica, no es una cuestión de incapacidad técnica o fiscal, porque vemos que gastamos más de 40.000 millones de euros en corrupción, y eso es una cosa que no es solo gasto público de los políticos, como se comentaba antes, sino dinero que se entrega a los amigos de turno en el sector privado, pero hablamos de más de 11.000 millones para la Iglesia Católica, hablamos de un montón de miles de millones para el gasto militar, entonces no se puede hablar. Esos datos no son ciertos. Hombre, si cuentas que el gasto en la Iglesia Católica, que básicamente es conciertos educativos y conciertos sanitarios, si no estuviera la Iglesia Católica se lo tendría que gastar. Quiero decir, no es cierto en el sentido que dicen, vamos a desaparecer, que desaparezcan los 11.000 millones de la Iglesia Católica. Entonces desaparecen los puestos educativos que cubren los conciertos y es gratis. Hombre, porque si dices lo que digo es que hay un gasto ahí. Que hay un gasto ahí. Pero lo planteas como una especie de gasto... Lo planteas como si no gastáramos en la Iglesia Católica podríamos gastar más en pensiones. Si no gastara en la Iglesia Católica se lo gastaría en los colegios públicos que tendrían que acoger a sus niños. Seguimos el turno, vamos con Álvaro, que había pedido turno, y después Rubén. Sí, una cosa, perdón, antes. Eduardo, ¿qué cifra has dado de corrupción, perdón? Que no me lo has notado. 43.000 millones de euros según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Vale, ahora te respondo. Perdón. Álvaro. Sí, o sea, que evidentemente, tal y como está reformulado ahora mismo, el estado de bienestar en España tiene una serie de problemas bastante graves, eso es algo que es evidente, al igual que las cuestiones de jubilación y tantas otras cosas. Pero es decir, una quiebra es la incapacidad de hacer frente a los pagos. En ningún momento ha habido una incapacidad de hacer frente a los pagos y ha habido una quiebra como tal. Es decir, que ha habido un reajuste y una reformulación para evitar la quiebra. Vale, en eso podemos estar de acuerdo, aunque también es bastante debatible, pero no ha habido una quiebra como tal. Y también que se han cambiado las condiciones, quiero decir, también en un seguro privado, al aumento de la esperanza de vida, también se reformulará las condiciones a las nuevas personas que entren a ese seguro privado en un futuro, por ejemplo, para pensiones. No va a mantener igual los seguros privados, no se mantienen igual hoy que hace 40 años para las nuevas personas que entran, entre otras cuestiones. Pero a mí me la se cambia para los que durante mi vida laboral. Claro, a mí me han reformulado a mí. O sea, yo entré con unas condiciones y a lo largo de mi vida laboral me las han cambiado. Eso no es lo mismo que dices, oye, a los que dentro de 10 años firmen un seguro privado, sí, evidentemente, el seguro privado ajustará, pero al que ya ha firmado no le dicen, oiga, usted lo que firmó hace 15 años no vale nada, le recorto el 10%. Y esto no es una quiebra, es una reformulación. Dirá, bueno, pues llámalo como quieras, pero me estás quitando parte de las promesas que me habías hecho. Para mí eso es una quiebra de manual. En eso sí estamos de acuerdo. Cualquier empresa sería una quiebra de manual, vamos, estarían los tribunales para hacer una quita y un concurso de acreedores. Si queréis llamarlo reformulación porque os sentís más cómodos, vale. Pero entonces, el problema de llamarlo reformulación es que cuando decís, es que hay gente catastrofista que habla de quiebra y el sistema no ha quebrado. Claro, si al final, como dice Rayo, si pagásemos 50 euros al mes de media cada pensionista, podríamos decir, solo es una reformulación, no es una quiebra. A ver, claro, se puede llevar hasta ese punto. No, a ver, es una quiebra. Si queréis llamarlo así, porque os sentís más cómodos, por no decir que el Estado quiebre, vale. Pero que desde un punto de vista de una empresa privada y de un contrato, si alguien hiciera lo que ha hecho el Estado en los últimos 20 años, en mi vida lo llamarían quiebra, es así. Pero es que eso es una falacia de composición. Tú no puedes comparar las finanzas personales tuyas de cómo sería una quiebra con lo que es un Estado. Eso es distinto, es una falacia de composición. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pues hay una incapacidad de hacer frente a los pagos, es decir, no ha podido pagar, ha dejado a la gente sin cobrar. Por ejemplo, la sanidad ha dejado de funcionar, se ha dejado de pagar a médicos. Le ha pagado menos de lo que le habría pagado. Vale, pero eso es un reajuste, no una quiebra. Vale, pues entonces, todos los que dijeron que va a quebrar se estaban refiriendo a que va a haber muchos reajustes y los ha habido. Vale. Y cuando ahora se dice
que va a quebrar, se está diciendo, se van a recortar las pensiones en el futuro. Nadie dice que se van a pagar 0 euros por las pensiones públicas. No, nadie. No lo dice absolutamente. Hay mucha gente que lo dice, te sorprendería. ¿Qué casa de análisis medianamente seria dice que no se van a pagar ni 1 euro de pensión? Eso no lo dice nadie. Lo dirá algún zumbao por alguna red social, pero una casa de análisis no dice ninguna que se van a pagar 0. Es de esas que están mintiendo y manipulando para llevarse toda la tarta de las pensiones públicas, supuestamente, no lo dice absolutamente nadie. Y si no, mostradme a alguien que lo diga. Lo que están diciendo es, se van a pagar pensiones mucho más bajas de lo que de las que hoy se espera que se van a cobrar con las condiciones actuales. Y por tanto, en realidad, lo que quiere cobrar las pensiones que está esperando hoy cobrar va a tener que ahorrar al margen de la seguridad social. En realidad, los términos que siempre se han usado, y lo digo muy rápido, es el de quiebra, haciendo referencia... Pero que se refieren a lo que vosotros llamáis reformulación. No, tenemos un montón de informes de entidades financieras que hablan del déficit de la seguridad social, es insostenible, hablan de quiebra, de amenaza de quiebra. Y por eso hay recortes. Mete mucho miedo absolutamente innecesario, porque estamos de acuerdo en que no se van a dejar de pagar las pensiones. Me alegro de que lo digas públicamente. Pero Eduardo, se van a pagar más bajas. Roma, modera un poquito. Si recortar las pensiones, ¿cómo no va a generar eso miedo? Si las pensiones a lo mejor se recortan un 20% en el futuro, ¿cómo no va a generar eso miedo para quien va a depender de unas pensiones? Eso genera miedo, pero el hecho de que va a quebrar, que es lo que le preocupa a la gente mayor, en este caso, eso es una falsedad como un camión y se utiliza para meter miedo y para el negocio privado. La gente mayor, ¿a qué fondo privado se va a ir si ya tiene todo su ahorro invertido? Es que me estáis diciendo que están mandando ese mensaje para captar el ahorro de los ciudadanos y ahora me estás diciendo que el que tiene miedo es la gente mayor, que la gente mayor, insisto, ya no tiene capacidad de ahorro para invertir en un fondo de inversión y capitalizarlo. Es que el cliente que busca una entidad financiera no es la gente mayor, es la gente que todavía no se ha jubilado, no el que ya está jubilado, al que supuestamente se le mete miedo.